La mirada de las 1000 yardas. Es una expresión que, aunque parezca vacía, está repleta de vivencias tan profundas que parece haberse grabado en el alma de quien la porta. Esta mirada no es solo una elección ni un capricho, es el resultado de un fenómeno psicológico intenso donde el dolor y el miedo se entrelazan para formar una especie de barrera. Quienes la muestran no están allí con nosotros, aunque lo parezca. En su mente están lejos, en un rincón oscuro de su propia memoria, un lugar donde el tiempo se detiene y el pasado parece una presencia constante. Para comprender este fenómeno, es crucial adentrarse en el concepto de desconexión. Nuestro cerebro tiene mecanismos naturales para protegernos de experiencias abrumadoras. Sin embargo, cuando alguien vive un evento tan impactante que sobrepasa su capacidad de procesarlo, algo cambia. Surge un estado conocido en la psicología como disociación, en el cual la persona se separa momentáneamente de la realidad para sobrevivir emocionalmente. La mirada de las 1000 yardas es una de las manifestaciones de este estado. Es frecuente observarla en quienes han estado en el frente de batalla, pero no es exclusiva de escenarios bélicos. Se ha visto en quienes enfrentaron situaciones de peligro, personas que han vivido un trauma extremo o que han experimentado pérdidas devastadoras. Al regresar de estos momentos, sus ojos parecen haber dejado parte de sí mismos en ese lugar oscuro. Su mirada refleja, sin palabras, una historia de dolor grabada en su interior. La primera vez que se reconoció formalmente la mirada de las 1000 yardas fue durante la Segunda Guerra Mundial. Los médicos y psicólogos militares observaban cómo los soldados regresaban de las trincheras con una mirada vacía, distante, como si estuvieran en un trance. En aquellos tiempos, este fenómeno no se comprendía plenamente. Se pensaba que era una simple consecuencia de la fatiga física y mental. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que era algo mucho más profundo. Aquellas personas habían enfrentado situaciones que desafiaban la lógica y el entendimiento humano. Desde el estruendo de las explosiones hasta el silencio aterrador de la espera, sus experiencias no se limitaban a lo visible, se habían impregnado en su mente, formando imágenes que, aunque invisibles para los demás, parecían proyectarse en sus ojos. La mirada de las 1000 yardas es en realidad un reflejo de lo que los expertos llaman trauma psicológico acumulado. Este fenómeno ocurre cuando una persona ha experimentado un evento tan intenso que el cerebro se encuentra incapaz de procesarlo por completo. Como resultado, la persona parece desconectarse de la realidad y en su lugar queda atrapada en un estado de alerta constante. En este estado, el cerebro comienza a funcionar de forma distinta. Se vuelve más sensible a los estímulos, incluso los más insignificantes, pues ha aprendido que el peligro puede estar en cualquier parte. La mirada se convierte en una especie de mecanismo de defensa. Para el observador parece vacía, pero en realidad está completamente alerta, preparada para reaccionar a cualquier amenaza. Pero al mismo tiempo, el individuo está atrapado en un ciclo perpetuo de tensión, donde el pasado y el presente se entrelazan de una forma abrumadora. Este fenómeno ha sido representado en innumerables obras de arte, en fotografías de guerra y en reportajes sobre el trauma. Esta mirada se ha convertido en un símbolo silencioso de lo que las palabras no pueden expresar. Es un recordatorio de que detrás de esa mirada hay una historia oculta, una historia que por más que uno intente comprender, no puede explicarse por completo. Al observar una fotografía de alguien con esta expresión, puede sentirse un vacío, una sensación de inquietud. Es como si esa persona, aunque presente, estuviera en otro lugar, atrapada en un recuerdo o una emoción que no puede expresar. Esa mirada enigmática nos hace conscientes de nuestra incapacidad para comprender el dolor ajeno en su totalidad. La expresión es tan poderosa porque en ella se condensa una verdad universal. Todos llevamos cicatrices, visibles o invisibles, y algunas no pueden borrarse fácilmente. La relación entre el trauma y la expresión facial es algo que aún se sigue investigando. Los expertos en salud mental explican que el cuerpo y la mente están profundamente conectados y que el impacto de un evento traumático no se limita a los recuerdos. El cuerpo, en particular,
reacciona de forma intensa al estrés prolongado y los efectos pueden manifestarse en nuestra postura, nuestra expresión e incluso en nuestra forma de ver el mundo. Con el tiempo, una persona con trauma crónico puede desarrollar una serie de respuestas físicas involuntarias. Su mirada puede tornarse vacía, pero no por falta de emociones, sino porque está intentando protegerse de lo que ha experimentado. Esa expresión distante es una forma de evitar recordar el dolor. Es un escudo que, aunque intangible, se vuelve tan real como cualquier otro mecanismo de defensa. La mirada, entonces, se convierte en una especie de frontera entre la persona y el mundo exterior, una señal de que algo dentro de ella ha cambiado para siempre. Es una representación visual del impacto del trauma en la mente humana. Es una mirada que trasciende palabras, que habla de experiencias profundas y complejas. Nos recuerda la fragilidad de la mente ante el dolor y el sacrificio, y cómo cada experiencia vivida deja una huella que, aunque invisible, puede ser percibida en una simple mirada. Este fenómeno nos muestra que a veces las historias más poderosas no se encuentran en palabras o gestos, sino en los ojos, porque al final, los ojos revelan una verdad ineludible. Nuestras experiencias, por más duras que sean, siempre dejan una marca, y a veces esa marca es tan profunda que cambia nuestra forma de ver el mundo para siempre. Suscríbete.